que pueden dialogar, conversar e incluso pactar, transar, conciliar. Cualquier mecanismo pueden realizarlo en forma directa. Digamos, ese es un primer nivel. Normalmente, cuando las personas no pueden o no han logrado, digamos, conciliar, pactar, ¿no es cierto?, viene un segundo nivel. El segundo nivel es que la forma como se está resolviendo o se quiere resolver esa situación tiene algunos problemas, ¿no es cierto? Puede haber, por ejemplo, un abuso de poder, ¿no? Es decir, una de las partes puede, digamos, tener mayor dominio en la relación, ¿no? Entonces, ante esa situación se requiere, digamos, que esto pase por un tamiz, vamos a decir, que permita darle cierto nivel, digamos, adecuado, de que no exista, por ejemplo, renuncia de derechos fundamentales, ¿no? Entonces tiene que haber una especie de estándar. Es necesario un estándar, digamos, de esos acuerdos. Entonces, quien va a verificar que estos acuerdos sean entonces legales, legítimos, constitucionales, y que no incluso violenten determinados compromisos internacionales, va a ser el abogado o abogada, ¿no es cierto? Entonces, incluso en esos niveles primarios, incluso preprocesales, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahora, cuando uno pues hace referencia, cuando uno hace referencia al derecho de la defensa, en que vincula justamente el abogado o abogada con su cliente, estamos hablando de ese derecho de defensa que no se agota solamente en que la persona titular de ese derecho contrate un abogado o abogada, ¿no es cierto? Ahí no se agota el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el abogado no es el titular del derecho, ¿no? El titular del derecho es otra persona distinta al abogado. El abogado lo que hace es básicamente patrocinar que la causa sea mejor resuelta para sus intereses, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, la idea es que el derecho de defensa también permita que el titular del derecho tenga derecho a defenderse en forma directa, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Entonces, el derecho a la defensa tiene entonces dos niveles. Un derecho, vamos a decir, técnico, jurídico, que lo hace el abogado, ¿no es cierto?, a través de, digamos, la interpretación de los instrumentos jurídicos, pero también el derecho a la defensa lo hace el titular del derecho, ¿ya? El titular del derecho. Entonces, que lo hace obviamente según las necesidades que él tiene y que está siendo afectada, digamos, dentro de este plan que tiene, ¿no? Entonces, y por eso es importante, digamos, esa primera aclaración, ¿no es cierto?, que el derecho a la defensa no está exclusivamente ligado solamente a la obligación del abogado o al derecho que tiene la persona de contratar un abogado, sino también está en la medida en que esa persona pueda expresar en forma directa sus derechos. Entonces, obviamente ese alcance, ¿por qué es necesario precisarlo? Porque primeramente cuando la persona tiene, digamos, alguna afectación de sus derechos, va a ir donde el abogado, le va a contar, digamos, cuál es la situación desde su perspectiva, ¿no es cierto? Va a contar, va a narrarle, digamos, estos hechos. El abogado va a tener entonces, vamos a decir, una primera noticia de ese conflicto, ¿no es cierto?, y va a saber interpretar, ¿no? Va a saber interpretar. Entonces, ese primer nivel, ¿no es cierto?, ese primer nivel de relacionamiento con el abogado no significa que el abogado va a ser el titular del derecho, ¿no es cierto? Porque a veces sucede que, digamos, el abogado hace todo y la parte, digamos, interesada o titular del derecho le dice, bueno, yo le confío, doctor, usted haga todo y me avisa. A veces sucede ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que la parte interesada renuncia a su derecho de, digamos, también realizar el derecho a la defensa en forma directa.
¿Ya? Eso es importante que quede claro, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante que quede claro? Básicamente porque, digamos, en este relacionamiento que tienen las partes para ir, por ejemplo, a un proceso judicial, si es el caso, por ejemplo, entonces, quienes van al proceso judicial no solamente es el abogado, sino también es el titular del derecho. ¿Ya? Los dos. ¿Por qué? Porque requiere la aceptación. Es decir, el abogado, por ejemplo, no puede poner el caso en el sistema de justicia si es que previamente el titular del derecho no ha dado su visto bueno, ¿no? Si directamente no ha expresado, digamos, su disposición para ir, para que su conflicto sea visto por el sistema de justicia. ¿Ya? Entonces, el abogado no puede colocar el caso. ¿Ya? Ese es un primer elemento importante. Sí. Sí. Hemos entendido que se puede participar. Sí. Para no hacer. Claro. Para aportar una medida de acción de un proceso constitucional de habeas corpus. Sí. La norma permite que cualquier ciudadano pueda ejercer a favor de el que le está ejerciendo la violencia o el desconocimiento de sus derechos a la libertad, sí, o está amenazando. Entonces, este supuesto sería un supuesto de excepción a lo que usted está planteando, a lo que está proponiendo, ¿no? Que tiene que ser con autorización del beneficiario, para decir el titular de derecho, por decir que en este caso era derecho sustantivo, pero el titular del beneficio, o que le llaman del beneficiario. ¿Cómo interpretaría esa posición que está? No, muy bien, muy buena pregunta. Lo que sucede ahí es que lo que hemos hablado hasta ahora sigue siendo válido, porque ese abogado que presenta un habeas corpus no es el titular del derecho, ¿no? El titular del derecho a la libertad, en este caso que se está violentando, es una persona ajena al abogado, ¿no? Lo que sucede ahí es que se habilita, digamos, a que cualquier persona, ¿no es cierto?, incluso sin firma de abogado, pueda presentar, porque habría un derecho fundamental ahí, ¿no? Porque fíjese, cuando ocurre, digamos, una detención arbitraria, ¿no es cierto?, o cualquier otra que amenace la libertad, entonces es un tema que, digamos, socava el Estado mismo, el Estado de Derecho mismo, socava las bases del derecho, ¿no? Porque si se ha dado, digamos, poder a determinadas autoridades, no se puede abusar de ese poder. Entonces, cualquier ciudadano puede, digamos, y está habilitado para ejercer ese derecho de control, ¿no? Porque ahí hay una afectación de un derecho, digamos, valiosísimo, ¿no? Porque así como lo pueden detener a Juan, luego también lo pueden detener a Pedro. Entonces, la idea es que eso no ocurra, digamos, en ninguna circunstancia. Por eso es que la situación hace que, digamos, cualquier persona puede estar habilitada para, digamos, poner esa noticia criminal, digamos, o esa noticia, digamos, que afecta a un derecho fundamental ante las autoridades, ¿no? Entonces sigue siendo lo mismo, sigue siendo que igual ocurre, por ejemplo, con el igual ocurre, ¿no es cierto?, en el caso que se nombre un curador procesal, ¿no? El curador procesal es también un abogado o abogada que es nombrada, incluso fíjese, cuando esa persona no está en el proceso, pero como es necesario garantizarle su derecho a la defensa, el juez, que es el director del proceso, va a nombrar un curador procesal. Pero ese curador procesal tiene obligaciones procesales, ¿no es cierto?, de control, ¿no es cierto?, e incluso de asumir la defensa de la parte que se le ha encargado de defender. Pero él no es titular del derecho, aun cuando, fíjese, en ese caso no está participando el titular del derecho. Fíjese ahí, ¿eh? Ahí no participa el titular del derecho, ¿no? Porque se desconoce su paradero, ¿no? Y entonces, el abogado, entonces, que es curador procesal, está asumiendo, aparentemente, digamos,
vamos a decir, ser titular de la relación procesal, pero también ser titular de la relación material. Pero al parecer, pero no es así. En realidad, digamos, el abogado está siendo, digamos, que es titular de la relación procesal, me estoy refiriendo al curador, ¿no? Es titular de la relación procesal porque le ha habilitado el juez esa vía, pero no es el titular del derecho de la relación material. No es el titular de la relación material. Entonces, fíjese, ahí mismo ocurre, digamos, estas figuras. Cualquier cosa, digamos, que no se entienda, me lo dicen, ¿no? Porque la idea es que... Los titulares de la relación jurídica sustancial son, ejemplo, un contrato de compra-venta de compra y que vende. Y después de ese un conflicto que le faltó pagar, le faltó demanda por reivindicación y otras cosas que pueden pasar, ya se convierte en titular de la relación jurídica procesal. Más o menos así. Exactamente. Yeah. Exactamente. Es decir, normalmente ocurre que el titular de la relación material también es titular de la relación procesal. Normalmente es lo que ocurre, pero no hay diferentes situaciones en que no es la misma. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, de 3 años, la relación material, ¿no es cierto?, es entre el niño de 3 años y el papá, por ejemplo, ¿no? Esa es la relación material, pero la relación procesal no puede ser con el niño, tiene que ser con la mamá. Entonces, la relación procesal es entre la mamá, que es el representante del niño, y el papá, ¿no es cierto?, si es que estamos planteando el derecho a alimentos, ¿no? Entonces, no siempre coincide la relación material con la relación procesal, ¿no? Va, digamos, cambiando, pero, y eso es importante, por cuanto, digamos, el abogado tiene que diferenciar, digamos, quién es la persona titular del derecho para, digamos, lograr atender sus requerimientos. Porque en este caso, por ejemplo, del niño que estamos haciendo esa referencia, en realidad el abogado tiene que buscar no tanto la satisfacción de la madre, sino la satisfacción del niño, ¿no? Entonces tiene que buscar todos los mecanismos para lograr que ese niño no entorpezca su plan de vida, ¿no? Entonces ahí está una buena defensa. Entonces, y el abogado tiene que saber eso, ¿no? Tiene que saber que eso tiene que, digamos, permitir el desarrollo, digamos, del niño o de la niña, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, importante, ¿no? Es un punto muy importante. Ahora, porque, digamos, conjuntamente con el derecho a la defensa, también tenemos que hacer referencia al tema de 2 elementos básicos, ¿no? Yo le voy a pedir una pesadita, pero no, lo que pasa es que lo están utilizando, pero vamos a decir lo siguiente. Miren, sí. Es importante la relación de familia, porque hace unos 5 años para atrás, cuando había régimen de visitas, el varón demandaba, decía, o sea que usted está impago en su obligación alimentaria, no puede visitarlo, ¿no? Y también de mano ministerial también la mujer hacía lo mismo, no pagaba y no visita, no tiene derecho, le denuncia por acá, etc. Pero ahora ya la judicatura ha interpretado que el derecho de visita no es derecho de la mujer ni el derecho del varón, es el derecho de la criatura, que lo visite a sus padres, lejos del problema que puede tener entre ambos. Exactamente. Claro, entonces así están centrando la figura. Claro, y en muchos de los casos también se presenta esa figura, ¿no? Esa figura, lo que hay que es entonces determinar quién está siendo afectado. Por ejemplo, igualmente ocurre en las personas mayores, adultas mayores. Igualmente ocurre, por ejemplo, en las personas migrantes, en las personas indígenas, en las personas con discapacidad, ¿no? Entonces lo que hay que saber es, y justamente ahora vamos a entrar en ese tema, un minutito nada más para que se note claramente. Pero antes de eso quiero, digamos, yo explicarles así muy brevemente el tema de que en el Perú
vamos a decir, hay dos elementos básicos para entender de cómo va a girar el tema del derecho a la defensa. Hay un artículo en la Constitución, ¿no es cierto?, que señala el derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso. ¿Ya? El debido proceso. Es decir, eso normalmente han escuchado ustedes, ¿no? El debido proceso, ¿no? El debido proceso. Entonces está respetándose el debido proceso, ¿no? Y por otro lado dice, no han tutelado mi derecho. No han tutelado mi derecho. Entonces, mire, esas dos figuras, tanto la tutela como el debido proceso, provienen de dos sistemas jurídicos distintos. Por ejemplo, en la tutela, los españoles, hacen referencia mucho a la tutela, no al debido proceso, sino a la tutela. Es decir, que centran toda su atención en que se resuelve el problema fundamental. ¿No? ¿Cómo se resuelve? No, sino que se resuelve el problema de esa persona que está siendo afectada. Cuando nosotros incorporamos, digamos, en nuestro sistema el tema del debido proceso, solamente incorporamos, digamos, una parte de ese entendimiento, porque, digamos, el debido proceso viene pues de los anglosajones, ¿no? Básicamente de los norteamericanos, ¿no? Entonces, esa figura del debido proceso. Entonces, cuando incorporamos nosotros, primero se entendía que el debido proceso es el camino para lograr, digamos, tutelar un derecho. Entonces, usted, digamos, empieza a recorrer, digamos, por ejemplo, en el juicio, ¿no? Cuando usted presenta una demanda, el juez lo primero que va a hacer es admitir la demanda, ¿no es cierto? Esa admisión de la demanda se llama tutela. Es decir, estoy diciendo cómo es que inicialmente se ha entendido, ¿ya? Cuando usted presenta la demanda, cualquiera seria, cuando el juez va a evaluar y le va a decir, digamos, lo admite o no lo admite, ahí se estaría viéndose el tema de la tutela. Es decir, está siendo tutelado, ¿no?, mi derecho, ¿no? O no está siendo tutelado mi derecho. Entonces, cuando se admite que es, de alguna manera, el partido inicial del proceso, todos los demás actos van a estar sujetos a una evaluación del debido proceso, ¿ya? Hasta que llegue el momento en que va a sentenciar. Cuando va a sentenciar, nuevamente se entiende de que el juez tiene que establecer la tutela. ¿Tiene tutela o no tiene tutela, digamos, ese proceso? Entonces, como ustedes ven, digamos, la tutela está en los inicios y está en el final del proceso. Y el debido proceso está, digamos, en el medio, los diferentes actos de pruebas, no sé, apelación, todo ese tipo de cosas está dentro del proceso. Entonces, se ha entendido inicialmente de esa forma, ¿no? Entonces, cuando uno decía, no está tutelando mi derecho, se entendía, ya, no inició el proceso o no sentenció y, digamos, no protegió a la persona. Eso se entendía. No está cumpliendo el debido proceso. Está entendiéndose de que durante el proceso judicial tal vez se ha obviado alguna norma procesal. ¿Ya? Eso más o menos se entendía. Pero en el Perú ha evolucionado esa situación, ¿no? Porque los norteamericanos no entendían solamente cuáles eran los pasos procesales, sino entendían cosas también adicionales, ¿no? El debido proceso también entendía, digamos, el debido proceso sustancial, ¿no? Entonces, ahora ya se entiende de que, digamos, el debido proceso sustancial como la tutela son casi hermanos, digamos, hermanos, ¿no? Casi es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué les comento esto? Porque cuando uno, digamos, vigila el comportamiento, vamos a decir, del abogado, lo que tiene que saber es que el caso primero tiene que tener un caso, ¿no? Si cuando, por ejemplo, la persona que es titular del derecho le lleva los papeles, ¿no? Doctor, mire, digamos, estos son los papeles, la carta de nacimiento, estos son, y una serie de documentos les lleva,
al abogado, el abogado agarra y empieza a estudiar, ¿no? Y entonces le va a decir, mira, acá hay caso. O le puede decir, ¿sabe qué? Estoy evaluando acá no hay caso. O porque se ha caducado, ha prescrito, no sé, cualquier asunto, o no tiene ningún derecho, no le corresponde, es decir, y no hay las pruebas respectivas, entonces, ¿cómo podemos poner ese caso en el sistema judicial, ¿no? Es decir, en otras palabras, el abogado lo que va a hacer es evaluar si hay caso o no hay caso, ¿no es cierto? Caso en el sentido, porque la persona puede decir, doctor, pero mi problema, digamos, es este, ¿no? Claro, seguramente, vamos a decir, el trama de una persona, ¿no? Tiene que también tener una conexión con el ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, y cuando estoy hablando de ordenamiento jurídico, ojo, no estoy diciendo solamente qué dice la ley o qué dice la Constitución, porque no se agota ahí. El ordenamiento jurídico no se agota en lo que dice la ley o lo que dice, digamos, la Constitución. Va mucho más allá, porque también el ordenamiento jurídico significa principios y reglas. Sí, no sé cómo está. Sí. Significa principios y reglas. ¿Ya? Las reglas son aquellas que están establecidas en la ley, en la Constitución, expresamente. En cambio, los principios son aquellos que uno va descubriendo en el quehacer, ¿no? En el quehacer, ¿no? Entonces, hay situaciones, ¿y por qué en el quehacer? Porque el ser humano, digamos, el ser humano es una persona que todavía no se sabe qué niveles y necesidades tiene para desarrollar sus planes de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, mire, antes no se conocía que, digamos, si a un niño, digamos, usted le gritaba, ¿no es cierto? Eso no se sabía que eso le iba a afectar. Incluso se creía de que cuando usted incluso le tiraba un chicote, era un buen padre, ¿no? Porque estaba corrigiendo sus actos, ¿no es cierto? Entonces se creía de esa forma, ¿no? Se creía que estaba muy bien y era un buen padre. Incluso al profesor se le autorizaba. Profesor, yo le autorizo a que le dé de vez en cuando, ¿no? Para que se comporte. Yo le autorizo, decía, ¿no? El papá, ¿no? Entonces, pero luego se entendió, no porque la ley lo decía, sino la psicología, digamos, y las repercusiones que tenía, digamos, estos dramas anímicos, psicológicos del niño, y de cómo iba a impactar, digamos, ya en su nivel de ser adolescente o adulto, ¿no? Entonces, la psicología ha proveído de estos elementos del daño que se genera en el niño. Entonces, fíjense cómo, digamos, no es que la ley lo decía, sino la ciencia, la psicología, en otros casos puede ser la sociología, en otros casos la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, diferentes tipos, digamos, de actividades extrajudiciales van dosificando al ser humano que más se puede, digamos, ¿no? En las personas con discapacidad, por ejemplo, antes se decía, ay, es un loco, ¿no? Es un loco, ya no, hay que, digamos, mandarlo al manicomio, ¿no? Es decir, hay un autor francés, hay un Foucault, que dice, ¿no? Es decir, el sistema actual, digamos, en el sistema actual, las personas tienen que respetar el ordenamiento. Y si no respetan el ordenamiento, o van a la cárcel o van al manicomio, ¿no? Entonces, es una sociedad un poco disciplinaria, es una forma disciplinaria de ver las cosas, ¿no? O usted va a la cárcel o usted va al manicomio si es que no quiere respetar el ordenamiento, ¿no? Entonces, y es por eso que, digamos, en algunos casos, las personas eran tratadas como locos. Entonces, y como eran locos, ellos estaban fuera del Estado de Derecho, ¿no? Ahora no, ahora el Perú ha suscrito dos convenciones, una regional y una universal, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces ya no tienen curadores, antes tenían curadores, es decir, le decía a una persona, oye, tú hazte cargo de esa persona. Así que
la persona con discapacidad no decidía absolutamente nada, el que decidía era su curador. Ahora no, ahora le preguntan a la persona con discapacidad. Entonces, ha, digamos, cambiado ese horizonte también. ¿Por qué ha cambiado? Porque evidentemente todas las personas tenemos diferentes maneras de expresar nuestra voluntad, ¿no es cierto? Algunas de repente lo podemos hacer hablando, otros con gestos, otras con algún tipo, digamos, de manifestación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo la ciencia ha cambiado, e incluso el Código Procesal Civil también, y el Código Civil también ha modificado esos criterios. Ya no se nombran curadores, ¿no? ¿Ah? Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para que justamente, digamos, no sea suplantada la voluntad. Es decir, mucha gente que era considerada discapacitada, se le, digamos, anulaba su derecho y le quitaban sus bienes, digamos, le constreñían incluso su patrimonio, su derecho a la libertad, incluso le encerraban, ¿no? Y eso era parte, digamos, porque el curador así creía. En cambio, ahora ya esto ha cambiado. Y así, entonces, esto va a ser, digamos, muy importante, esa, digamos, vinculación que tiene el abogado, entonces, ¿no es cierto?, con estas personas. Y ahí es necesario establecer, digamos, en este inicio y en ese final y durante el proceso también, todos estos mecanismos de protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños no eran, digamos, de alguna manera escuchados, ¿no? Como dice el artículo 8 de la Convención Americana, dice el derecho a ser oídos, el derecho a ser oídos. Entonces, los niños, digamos, hay una Convención Internacional del Derecho del Niño, ¿no? Entonces, y los niños tienen que ser escuchados en todos los niveles, Eso todavía falta, ¿no? Porque algunos jueces se niegan a escuchar. Por ejemplo, un niño de 4 años, los jueces a veces dicen, pero ¿cómo le puede escuchar? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son, digamos, vamos a decir, las formalidades que puede utilizar para escuchar a ese niño? Entonces, no tienen la capacidad de cómo registrar, es decir, y siempre hay, pues, acá en el Perú el tema de la firma, los sellos, la huella digital, ¿no? Es decir, ¿cómo yo podría hacerle firmar a ese niño que me está diciendo tal cosa, ¿no? Entonces, todavía hay mucha resistencia, a pesar que el Perú ha suscrito varias convenciones, no solamente la Convención del Derecho del Niño, sino ha suscrito varias convenciones como la Convención de la OIT, ¿no? Ahí en la convención hay 2 convenciones distintas, ¿no? 2 convenciones. Una es sobre, digamos, el tema del trabajo infantil, y el otro es el tema de las peores formas de trabajo infantil. Son dos convenios que han sido suscritos, ¿no? Entonces, y en todos ellos se habla del derecho a opinión de los niños y niñas, ¿no? Entonces, a veces, digamos, los jueces requieren, pues, una serie de instrumentos, ¿no?, que puedan tener, no, pero yo creo que todos los jueces, sean civiles, de trabajo, familia, tienen que tener la capacidad de escuchar a ese niño o esa niña, ¿no? Es importante. Una vez estuve litigando en área de familia, pues, sí, y los niños son bien inteligentes. Una niña morenita de 6 añitos, destacada en el salón, su madre se pelea con su padre, estaban separados, y se acerca al juez y le dice, juez, sí, quiero que usted, con el poder que tiene, diga que vuelvan a juntarse los padres. La fiscal que estaba ahí se puso a llorar de emoción, ya que no son palabras sinceras, y una niña, pues, de 6 años, pues, esa inteligencia, ese razonamiento, ¿no? Claro. Que pedía una cosa así. Pero hay una cosa así, la señora X estaba con otro compromiso y el otro también con otro compromiso. Pidió un imposible jurídico, casi, ¿no? La niña, pero inteligentota, pues, ¿no? Dentro de su concepto, el decidor, el juez, era que tenía capacidad para hacerlo juntar de nuevo a sus padres. Inteligente acto de la vida. Claro. Ahora, incluso uno podría entender de que, me imagino que el niño, digamos, sabiendo esa situación, era que los dos se entendieran, ¿no?
¿no? Porque, digamos, el niño no es que le estaba forzando a que los dos, digamos, se junten como pareja, pero sí de repente, para que los dos se entiendan y puedan lograr, digamos, porque dos papás, es decir, papá y mamá, mejor dicho, aun cuando no ya estén como, digamos, como cónyuges, vamos a decir, o como pareja, pueden hacer una vida placentera, ¿no es cierto? Digamos, ser amigos, ser grandes amigos incluso, o amigas, digamos, hay un nexo que es su hijo o hija, y poder, digamos, tratarlo de lo mejor, ¿no? Entonces, de tal manera que el hijo vea ese comportamiento tan amistoso y amical, ¿no? Entre ambas personas, y que el niño cuando ve que se están peleando, se dice, ¿qué pasa acá, no? Son dos personas mayores, y obviamente no pueden resolver sus problemas, es decir, ¿cómo es que eso me, digamos, obviamente me afecta como niño, y lo que usted está diciendo, ¿no? Por favor que se junten, ¿no? Entonces, pero puede ser que el niño, con esa habilidad que usted lo reconoce, y es cierto, los niños son muy hábiles, en la práctica está diciendo, ¿no? Bueno, si ya no son pareja, pero por lo menos conversen, dialoguen, sienten, es decir, ¿por qué no tomar un café? Es decir, digamos, ese tipo de cosas que puede ser natural para los hijos, ¿no? ¿No es cierto? Sino que a veces los mayores puede ser que desconfiemos de cada uno de estos hechos, más aún si ambos tienen parejas, digamos, separadas, ¿no? Es decir, imagínense que, digamos, las dos parejas se vean, digamos, sentadas tomando un café, obviamente va a haber una desconfianza natural, pero esa desconfianza es de los mayores, no de los niños, ¿no? Los niños, digamos, actúan pues sin mucha maldad, ¿no es cierto? Más bien mucha bondad, ¿no? Y mucho cariño. Por eso es que se habla y siempre se dice que todos nosotros tenemos tres niveles, ¿no? Un nivel es niño, tenemos un niño o niña interior, ¿no? Tenemos un padre, ¿no? Y tenemos, digamos, un padre y también tenemos, ¿cómo le decían? Era un adulto o una adulta, ¿no? Primero que el niño siempre va a ser juguetón, ¿no? Siempre va a estar muy ligado del juego, de la creatividad, casi no tiene muchas reglas, digamos, ¿no? Es decir, por eso está queriendo agarrar cualquier cosa, ¿no? Es decir, no hay muchas reglas. Entonces, ¿no es cierto? En realidad el adulto, ¿no es cierto? Incluso más, primero el padre le está poniendo reglas, porque cuando uno dice padre, ¿no es cierto? Pone reglas, ¿no? Le dice, no toques eso, cuidado, te vas a caer, ¿no? Le está poniendo límites. Pero el niño quiere explorar, ¿no es cierto? Y el padre le dice, estas son, digamos, el lugar donde debes movilizar. Y el adulto es aquel que razona, siempre está pensando en el adulto, ¿no? Digamos, que es el tema, digamos, del ordenamiento jurídico, es decir, cuando nos ponemos a pensar en doctrina, por ejemplo, estamos actuando como adultos, porque el adulto razona, piensa. El padre pone normas, no piensa mucho, sino pone normas, le interesa poner normas. Que llegas a tal hora, digamos, hace este tipo de cosas en 2 horas, siempre está poniendo normas. En cambio, el niño no quiere tener muchas normas y quiere ser muy creativo. No quiere, y por eso se habla incluso de un niño muy nutritivo. Entonces, tenemos que ser, todos tenemos que tener un niño nutritivo, ¿no? Entonces, en donde no debemos perder, así tengamos 70 años, tenemos que tener un niño o niña nutritivo, ¿no? Y el padre igualmente no tiene que ser, digamos, un padre, digamos, que esté poniendo muchas normas de tal manera que, digamos, nos haga incapaz de poder, digamos, ser creativos, ¿no? Entonces, el adulto, está bien que hay que razonar, hay que reflexionar, ¿no es cierto? Pero como usted entenderá, digamos, en la reflexión digamos, la reflexión y el razonar no tiene respuestas rápidas, ¿no? Porque usted le dice, a ver, ¿qué opinas sobre el Estado?
uno piensa y dice, a ver, déjame ver, pues, no tiene una respuesta rápida, ¿no? Siempre va a pensar uno, y entonces en el mundo se le quiere respuestas rápidas e inmediatas. Entonces, ese juego, hay un autor, que esto se llama, se llama un lenguaje transaccional, ¿no? Una comunicación transaccional, ¿no? Este es un lenguaje transaccional. Entonces, y esto ayuda mucho, incluso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de este comportamiento, ayuda mucho porque depende cómo usted actúa para que, digamos, tenga una empatía con su cliente, ¿no? Por ejemplo, si usted actúa solamente con su adulto, puede ser que, digamos, no tenga una buena relación, ¿no? No tenga una buena relación, que está usted pensando y le va transmitiendo a usted puros razonamientos. Entonces, esa persona requiere que alguien lo abrace, no lo abrace físicamente, sino lo abrace en términos, digamos, de que lo complazca, digamos, en sus inquietudes, ¿no? Entonces, normalmente una persona que tiene problemas llega ante el abogado con, vamos a decir, con un niño asustado, ¿no? O con una niña asustada, ¿no? Normalmente llega y no sabe qué hacer, está asustada, es decir, porque el niño se asusta rápido, ¿no? Es decir, aun cuando tengamos 60 años, tenemos un niño interior, ¿no? Y que se asusta rápido. Entonces, si usted actúa como abogado, como si fuese un padre, le va a poner reglas a ese niño y no va a poder tener una relación. Entonces, el lenguaje transaccional significa que, por ejemplo, si alguien viene con un niño asustado, ¿no es cierto?, usted pueda, digamos, actuar como un padre nutritivo. No, cálmate, no, todo tiene solución, ¿no? Todo tiene solución. Es decir, ahorita puede estar de miedo, pero esto va a pasar, ¿no? No es el fin del mundo, ¿no? Entonces, es un padre nutritivo, es decir, y el niño, digamos, va a tranquilizarse un poquito. Entonces, ese miedo, ese temor, lo va a tranquilizar, ¿no? Entonces, igualmente, digamos, puede ser que, digamos, una persona venga con un padre muy fuerte, que diga, porque sabe qué, acá mi hijo no respeta, no sabe tal cosa, o un empleador, ¿no? Este trabajador es de lo peor, no obedece las leyes, está actuando como un padre muy fuerte. Entonces el abogado no puede ir, tiene que ir con un niño también. ¿Sí? Le puede decir, pero déjelo, es así a veces, ¿no? Es importante que las personas se manifiesten de esa manera, ¿no? Entonces cuando usted contrata a un trabajador, lo contrata con el paquete entero. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Lo contrata con el paquete entero, es decir, con sus virtudes y sus defectos. Usted no puede contratar solamente con sus virtudes, ¿no es cierto? Porque también tiene que entender que esa persona tiene defectos. Y todos lo tenemos muchas virtudes, pero también tenemos defectos. Entonces no podemos separar, pues, digamos, a la persona diciendo que yo te he contratado solamente por tus virtudes. No se puede, porque la persona es un paquete entero. ¿Ya? Entonces, y el abogado tiene que entonces ir jugando, digamos, ¿no? Con esa persona, porque su padre, su concepto de padre es muy fuerte, porque tiene tantas reglas que él hace casi impotente de poder, digamos, hacer algún movimiento flexible, ¿no? Todo está parametrado con reglas que le impiden realizar otras cosas distintas. Entonces, fíjense cómo es importante. Este autor se llama Eric Berne, ¿ya? Es un autor que habla sobre el lenguaje transaccional, se transa. Entonces, uno cuando ¿no ha visto ustedes cuando han visto ustedes cuando, por ejemplo, una persona está bien renegando, ¿no? Y usted le dice, señorita, pero ¿por qué, digamos, usted me diga si el sol salió tan lindo, el día está pero hermoso, le dice usted, ¿no? Entonces la señorita empieza a cambiar su rostro. ¿Han visto eso, no? O una persona, digamos, mayor, miren, yo trabajo mucho con personas mayores. Una persona mayor, digamos, de tantos años que tenía, digamos, de conflicto con sus hijos, y obviamente una persona mayor pues, llega con una serie de problemas, ¿no? Entonces llega tanto de que no puede resolver los problemas tan graves. Entonces una vez le dije a una persona mayor que
yo no miraba sus señores así fruncidos, ¿no? Así cabizbajo, ¿no? Entonces un día le dije, señor, ¿le gustaría que le invite un chocolatito? Le digo, ¿no? Entonces, y le mostré el chocolate. Entonces su sonrisa cambió totalmente. Es decir, viendo de que él quería comer ese chocolate, un poco me imagino, digamos, recordándose que su niño interior gozaba, digamos, con ese chocolate, ¿no? Entonces, fíjese cómo el lenguaje transaccional es importante para la relación incluso entre el padre y el hijo. Si usted, digamos, le actúa con un padre, con un concepto de padre al niño, totalmente con padre, el niño no le va a hacer caso. Usted le va a decir, ya te he dicho varias veces que no te tiren. Ya, ese es el padre. El niño va a decir, pero papá, a mí me gusta tirarme, pero sí, pero esa ropa ya te he comprado 5 veces. Y entonces, ¿ves? Entonces no va a haber relación, porque el padre pone normas y el niño no quiere normas, quiere explorar. Entonces tiene que transar. ¿Qué hace para transar? Entonces tiene que usted actuar también como niño. Entonces transa. Entonces ya está bien, ya mira, ya correcto, ya yo te doy ese tiempo, pero no sé, te doy 1 hora, ¿no? Ya, ¿para qué hace eso? Mira, ¿qué te parece? Y luego jugamos, ¿qué te parece? Ya, esto. Entonces ya el niño se siente incluso, digamos, apoyado por su padre en ese acto, digamos, de abrirse ese panorama en la vida, ¿no? Eso se llama, Eddie Verne tiene ese planteamiento de lenguaje transaccional, se transa. Entonces el abogado tiene que incluso, por ejemplo, tiene que saber comportarse con los jueces en ese lenguaje transaccional. ¿Ya? ¿No han visto esos abogados que cuando el juez le llama la atención, él sale y también le llama la atención al juez y se pelean y los dos, y no hay cuándo acabe ese lío? ¿No es cierto? Entonces la idea es que el otro actúe, digamos, desde otra óptica, o saque su niño interior, todo. Pero, digamos, ¿cuál es el problema? Que digamos que yo esté de esta forma, no sé, utilizar incluso hasta de repente algún sentido, obviamente con todo respeto, de alguna broma, ¿no? Alguna broma que de alguna manera le ayude al juez a que, digamos, pueda, ¿qué podemos decir? Disolverse ese hecho de que los jueces estén tan cargados de normas. Porque los jueces están poniendo parámetros, ¿no? Continuamente, porque están sentenciando, están poniendo normas a todas las personas, que tú has hecho mal, que te impongo tal cosa, te impongo. Entonces yo creo que lo que hay que también es que ese abogado tiene que permitir al juez que pueda, digamos, permitirle otras opciones. ¿Ya? Entonces, el relacionamiento del abogado entonces con el sistema de justicia, con su cliente, va a ser a partir también de esta vinculación, ¿qué podemos decir? De esta vinculación, ¿no es cierto?, empática, vamos a decir, empática, primeramente con el cliente, pero también empática con el sistema de justicia, ¿no? Con el sistema de justicia. Entonces, ¿y por qué? Porque va a permitir que los jueces le escuchen, ¿no? Le escuchen, porque a veces los jueces no escuchan, ¿no? Porque dice, va a hablar lo mismo, igualito va a hablar, ¿no? Lo mismo va a hablar. Entonces ya todo el mundo habla lo mismo, ¿no? En cambio, si usted le habla de otra manera, sí le va a escuchar. Entonces yo me acuerdo que una vez yo estaba defendiendo a una persona y entonces y el proceso era un proceso en donde una señora le había mordido la oreja, que le había, digamos, sacado un pedazo de la oreja a una persona, ¿no? Entonces, obviamente, el caso estaba así estaba el caso. Entonces, pero había que, digamos, establecer con lujos de detalles, no tanto, digamos, que dice la ley, sino qué había ocurrido en ese hecho, ¿no? Y entonces, y evidentemente los hechos indicaban, ¿no es cierto?, de que por la explicación de los hechos se explicaba esas circunstancias. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es eso importante, doctores?
Porque fíjese, en el sistema internacional, por ejemplo, cuando se litiga en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana, esas personas no saben el sistema, digamos, por ejemplo, como son varios jueces de distintos países, ¿no? Entonces no saben cómo es las costumbres en un país, ¿no? Entonces usted tiene que explicarle con lujos de detalles, ¿ya? Pero no tanto que es no tanto la norma en sí mismo, porque ellos lo conocen, sino básicamente los hechos. Es decir, los hechos van a hablar, ¿no?, para establecer cuáles son las circunstancias y cuál es la aplicación, digamos, de la norma jurídica necesaria para ese caso. Por ejemplo, una amiga siempre me decía que ella litiga mucho en el sistema internacional, me comentaba, ¿no?, de que cuando, por ejemplo, una persona, normalmente uno pues dice, ¿no?, Juan Pérez, digamos, fue violentado en su derecho. Obviamente, Juan Pérez, ¿quién será, pues, no? ¿Quién será Juan Pérez? Sabemos que es una persona humana, ¿no? Pero ¿quién será? ¿Quién será? Entonces, por ejemplo, mi amiga agarra siempre, él es Juan Pérez, ¿no? Es una primera. Entonces ya, mira, ¿no? Tiene barbas, o que incluso, y como ustedes ven, utiliza un sombrero, o como ustedes ven, digamos, utiliza una ropa de ese tipo, o como ustedes ven, digamos, tiene un rostro tal, entonces le va pintando, y adicionalmente a eso, le va pintando quién es esa persona. Por ejemplo, ese señor Juan Pérez salía con su hijo a jugar todos los días. Por ejemplo, si Juan Pérez murió, ¿no?, salía todos los días a jugar con su hijo, todos los días. Ya se imaginan su hijo, digamos, qué necesidad tendrá de ese padre, porque ese padre es muy cariñoso, ¿no? Y todos los días, aun cuando llegaban de trabajo, siempre se iba a jugar con él, se daba un tiempo. Con su esposa era muy, digamos, quería mucho a su esposa, que, digamos, se iban a almorzar los días domingos, y le gustaba el fútbol, ¿no? Era de la Alianza, por decir, ¿no? Era de la U, ¿no? Era un equipo, digamos, muy importante. Entonces, fíjese, el juez dice, esta persona existe, no solamente que es Juan Pérez, que tiene un DNI, sino es una persona, digamos, que tiene un mundo, y esa persona se ha ido, ha muerto. Entonces, los jueces empiezan a ver la magnitud del problema. No es que Juan Pérez murió nada más, sino murió todo este escenario. ¿Ya? Entonces, es importante colocar, entonces, cuando ese juez entiende quién es Juan Pérez, ¿no es cierto?, entonces ese juez va a entender un poco más allá. Entonces, normalmente los abogados ponemos por delante la norma jurídica y no ponemos los hechos. ¿Ya? Entonces, para los anglosajones, los hechos son más importantes que el derecho. ¿Por qué? Porque los hechos reconstruyen el derecho. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Los hechos van, digamos, cualificando el derecho. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Para los anglosajones son muy importantes los hechos. ¿Ya? Los hechos. Es decir, digamos, si no se entienden los hechos, porque para los anglosajones, digamos, los jueces, la jurisprudencia crea derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es, digamos, la fuente de derecho. Pero para nosotros que venimos de un sistema más romano-germánico, la jurisprudencia no es fuente de derecho. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Cuando yo digo eso, pero profesor, pero ¿cómo, digamos, usted está yendo? Es que no es fuente de derecho. Y si yo le pregunto, digamos que usted es abogado y seguramente todos ustedes conocen también, ¿dónde están? A ver, usted, digamos, ¿en dónde litiga? ¿En qué parte litiga usted? ¿En qué jurisdicción? ¿Yo? Sí. No, yo no litigo. Ya, pero ¿dónde, digamos, dónde usted... No, la pregunta en concreta, ¿cuál es? ¿Usted conoce dónde están ubicados los expedientes judiciales? Ya, claro. ¿Dónde están? ¿No? En el archivo de la nación, Ya, pues, pero, lo anticucho, lo antiguo, ¿no? Sí, sí. Pero ahí, normalmente son lugares que son de difícil acceso, ¿no? Claro, claro. ¿No? Están ahí como, incluso con telas de arañas, amarrados con unas pitas, ¿no es cierto? Están incluso normalmente en los sótanos, ¿sí o no? ¿No? Están en los sótanos.
¿Ya? Hay una cuestión importante, lo que Sí, se sí. habla, no es fuente de derecho, pero es una fuente accesoria, Ajá. a entender. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? Ajá. Resuelve y una de sus partes decisorias dice: este es un pronunciamiento para al menos con efectos vinculantes. Ajá. Y todos los jueces deben respetar en la administración, sino bajo responsabilidad de ser, incluso algún tipo pusieron que era responsabilidad de ser denunciado por prevaricato, Claro, se claro, apartasen claro. de ellos. Y eso no es fuente de derecho o es fuente de derecho. Mayor razón que es coercitiva, porque están poniendo una condición que lo denuncien por, ¿cómo se llama? Por prevaricato, lo que se aparte de su pensamiento de estas personas. Yo digo, Un precedente. pero digo, están creando una norma, en verdad. Están creando una norma diciendo que lo que se apartan de eso se debe denunciar por prevaricato. Pero se olvida después el Tribunal Constitucional, por su organización histórica y doctrinaria, es que son jueces que no crean derechos, sino, no crean derechos, sino anulan, son legisladores negativos. Y en caso de crear esto, que yo voy a denunciar por prevaricato, serán actuando como legisladores positivos, creando norma. Hace una década aproximadamente, o más quizás, en caso de que el fiscal, de que el procurador del Estado no apele una sentencia que esté relacionada con delito de tráfico, de oficio de correr la apelación, también, o sea, crearon una norma, o sea, se crearon en legisladores positivos. Claro, y eso es importante porque ahí le tiene una precisión, ¿ya? El Tribunal Constitucional, desde, digamos, el anterior Código Constitucional, ha establecido efectivamente los precedentes constitucionales. Pero lo que no hay que olvidar es que nosotros, es decir, cuando digo nosotros, digamos el Perú, como sistema jurídico, ha bebido de un sistema romano-germánico, es decir, digamos, en donde la ley es el elemento central de los frentes del derecho, la jurisprudencia no. Claro. ¿Ya? Entonces, pero cuando ya vino y se instaló el Tribunal Constitucional, se ha bebido de la fuente anglosajona. Entonces, ahorita, en este momento, tenemos dos escuelas en el Perú, ¿ya? Por un lado es la fuente romano-germánica, donde es, digamos, la fuente del derecho no es, digamos, las sentencias judiciales, pero por otro lado el Tribunal Constitucional establece que sí es, o sea, a través de los precedentes. Entonces, tenemos dos sistemas que lo hemos asimilado, ¿ya? Y los dos están en interacción. Cuando yo digo que en el Perú, ¿no es cierto?, como sistema romano-germánico, no es fuente de derecho, pero como sistema anglosajón a través del Tribunal Constitucional sí es fuente de derecho, ¿ya? Entonces lo que hay que saber es, digamos, cuándo es fuente de derecho o cuándo no lo es, ¿ya? Entonces, por eso yo le decía, ¿no es cierto?, de que si usted se va por ejemplo al Poder Judicial, normalmente las sentencias de los casos que sentencia, por ejemplo, ya sea por delito sexual, por robo, digamos, por hurto, por lo que sea, ¿ya? Incluso hasta, vamos a decir, por un desalojo, todo lo que sea, se archiva y se manda al sótano, ¿ya? Y se amarra ahí, y ahí está por los siglos de los siglos. Nadie, ¿quién va a leer ese caso? Nadie. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay miles, y a veces hasta sentencias contradictorias. ¿Ya? En cambio, los anglosajones, como su fuente es la jurisprudencia, para poner un caso tienen que pensarlo 1000 veces. ¿Ya? Porque ya esa jurisprudencia es fuente de derecho, es decir, nadie se va a atrever a decir, doctor, yo propongo este caso. No, lea usted esa fuente de hace 30 años. Lea esa fuente, esa jurisprudencia, lea usted. Si no ha leído usted, no puede poner casos. Por eso que en Inglaterra, por ejemplo, poquísimos son los casos que van al sistema de justicia. Pocos son los casos. No está tan lleno como aquí. En cambio, aquí se puede poner, digamos,
en lo civil, en lo penal, familiar, un montón de casos. Y pueden haber incluso sentencias contradictorias, ¿no? De todos los niveles, es decir, de primera instancia, el de la Corte Superior, incluso de la Suprema. Y usted lee y hay diferentes tipos de sentencias. Entonces, no hay una, digamos, la jurisprudencia no resulta siendo una fuente de derecho. En algunos casos se recurre al principio de libertad, pero eso no quiere decir que sea fuente de derecho. Uno puede decir, señor, mire, en ese caso, de hace 10 años, digamos, se sentenció de esa forma. El caso mío es idéntico a ese caso, idéntico. Entonces yo le pido que se utilice también ese mismo mecanismo, pero no quiere decir que sea fuente de derecho, ¿ya? Entonces se utiliza el principio de igualdad, ¿ya? Entonces, y esto es importante, digamos, porque nuestro sistema judicial ha colapsado. Si ustedes van a los juzgados, van a estar llenísimos de expedientes, llenos. Y ese juez ya no puede, digamos, administrar, digamos, todos los casos. O sea, tiene en algunos casos 10.000, otros 6.000, 8.000 casos. En lo laboral son peores, es decir, cuando hay cambios, digamos. Como ustedes encima oralizar, se van a presentar demanda y van a oralizar, resuelvo en ese sentido. Mire, en lo laboral, con el tema del sistema oralizado, están haciendo audiencias para dejar 1 año y medio, 2 años. No, pero ya, ese es el plazo para iniciar la audiencia, pero supuestamente la audiencia va a ser oral y presumo que debe hacerlo por el principio de unidad en un solo acto, podría ser. Y que no se lleve otro cabo, otra audiencia, y esa demora 1 hora o 2, que se lleve las horas que quiera, pero que termine. Esa es la idea, ¿no? Pero digo, si ni mismo demandante, ni el mismo actor sabe cuándo le corresponde obtener como derecho, ¿cómo el juzgador va a resolver el acto? Que sea acto, mejor dicho. Claro, está difícil, ¿ah? Es bien complejo, es bien complejo. O sea, por eso es que, mire, lo que pasa es que en el Perú mucho se ha puesto el tema procesal por delante. Es decir, lo que estamos hablando del tema procesal. En España es el tema de la tutela. Es decir, si usted revisa, digamos, algún material, incluso entrando fácilmente al Google, utiliza, digamos, cómo es la tutela en España, pone nomás ese, cómo es la tutela en España, en todos los casos, ahí, digamos, de frente van al caso central. Es decir, no van al proceso, sino al caso central. Acá, en cambio, ya sea, por ejemplo, en el tema penal, se ha creído que haciendo todo un cambio, digamos, procesal, iba a mejorar la justicia. Si se hizo el cambio del Código Procesal Penal, ¿no se acuerdan? Sí. Entonces dijeron, ya, ahora, digamos, va a ser de contienda, y entonces va a cambiar todo. Pero falso, es decir, se han congestionado enormemente, en lo laboral igualmente, ¿no? Entonces ahí, digamos, y ahora lo quieren hacer lo civil. Entonces están un poco privilegiando el tema procesal y no el tema, digamos, del contenido, del lado de la protección. Acá se requiere que las personas sean protegidas, ¿ya? Entonces ese es importante también, ¿ya? Ejemplo, aquí en los procesos rápidos, inmediatos, de una barbaridad eso. La señora Buscalia, bueno, una persona de nivel social más o menos regular, por levantar, botar el sombrero, le pusieron 8 años, creo que después le pusieron 6. Esa persona que más o menos tiene solvencia económica, social, le pusieron esa cantidad, contactó a un abogado de Polenda, seguramente. Tiene su libro publicado de no sé qué tema, que tiene que ver con el tema de civil oportunidad, si no me equivoco. No supo defender el trámite porque, ¿verdad?, era para que una nulidad de todo eso. ¿Cómo van a tramitar un caso tan complejo, tan mediatizado por la prensa, en pro y en contra, más que nada en contra de la señora, y llevarlo para un trámite inmediato, pues? Y dice que la pega en la cara. Bueno, yo no sabo defender a la señora, pues, tiene para defender sola, pero es una barbaridad que a cualquier caminante como nosotros de a pie nos puede ocurrir, ¿no? Y le han formado un expediente para que lo tramiten inmediatamente y una pena elevadísima de 8 años.
cuando matar a una persona es de 6 promedio, y si es por negligencia o por culpa, que no es delito, es menos, 2 años, que atropella a una persona o mata en 2 años, y que bote el gorro de un sombrero de policía es 8 años, infracción, es una barbaridad. Después, haberlo tocado el membrete de un policía con un señor de apellido chino de Ica, que estaba borracho, pero su chofer manejaba, y hacía una partida y le dice: señor, ¿usted por qué le toca así eso? ¿Usted por qué interviene si no hay nada que hemos hecho? Ah, ya me está faltando respeto. No, yo no estoy tocando nomás, puedo tocarlo a usted. Y los intervió, le metieron preso, pues también se ve en los videos, ¿no? Como un grupo de abogados defendía, pues. Bueno, la cosa es que todos han estado mal ahí. Yo creo que la norma no debe ser aplicada para esta persona, porque era un caso enredado, manipulado por la prensa, y por una sanidad procesal ha debido de llevarse a cabo como un caso común y corriente, para que investiguen si es cierto que le ha golpeado, no, lo que golpeó tener un sombrero. Eso no es, y a veces, a mi entender, hace 10 años para atrás no era delito, eso es una falta contra la persona, es como tocarle sus partes genitales, una instancia de querella por haber faltado el honor, ¿no? Acá, botarle es un insulto, no es como una pelea, pero ahí exageraron la pena de la metió un puñetazo como que ya fue boxeadora. La verdad que me dio pena de caso, porque pena por todos, ¿no? Porque se metió la prensa, mediatizó, lo magnificó. Pena porque el abogado no supo defender su fuero, no tanto que era supuestamente un especialista que tenía publicado en el tema de especialidad. Y también porque después no supo, ¿sabes? Ahí debe calificar bien, pues esto no procede al caso, tiene que rechazo y que tramita conforme corresponde. Eso que debe ser. Y después ya tanto se llegó el cuestión, porque ya metió preso 6 años sin infracción. Pero ha tenido que intervenir el gigante humano para darle un indulto. Eso se llama derecho penal simbólico. Sí, bueno. Miren, a ver, ahí también es importante, digamos, tener en cuenta esto, ¿no? A veces, digamos, privilegiamos, es decir, hay lo que en el derecho penal se denomina prevención general negativa, ¿no? Prevención general negativa significa de que normalmente, digamos, uno actúa con el temor. Claro. Es como cuando a un hijo le dice: oye, ya sabes, si vuelves a hacer eso, ya no te dejo, digamos, salir para que juegues con tus amigos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se denomina, digamos, el temor y el miedo. ¿Cómo estamos en hora? Usted diga, nomás. A las 8 usted dependerá. Ya, pero hemos empezado a las 7, ¿no? Cerca de las 7. 7. Cerca de las 7. Ya, entonces es un... Al costado ya terminó el evento, pero nos falta, hay otro evento en el auditorio que está por financiar todavía. Ya. 15 minutos por ahí. Ya, correcto. Entonces, como ¿qué inquietudes hay? ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, miren, la prevención general negativa significa que uno actúa en base al temor. Entonces, ya sabes, ¿eh? Si tú vuelves a cometer eso, no te voy a dejar salir, ¿no? O si no, te voy a, digamos, a tirar un chicote, vamos a decir, ¿no? Entonces, ese es el miedo. Entonces, uno cree que a partir de ese miedo, ese niño no va a volver a cometer eso, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama prevención negativa, significa paralizas. Le pones el temor de que la condena va a lograr mejorar, digamos, las reglas que usted va a dar, ¿no es cierto? Y eso en el sistema penal también se hace. Dentro de la prevención general negativa es el miedo. Por ejemplo, no, hay que aumentarle la pena. A esta persona hay que aumentarle la pena. Póngalo de 10 a 15. En otros casos de 5 a 8. Y así van subiendo. A veces 8 tampoco resulta siendo efectivo. Hay que ponerle entonces 12 y así van subiendo. ¿Ya? Eso se llama prevención general negativa. Pero ya eso está aprobado, digamos, que no resulta. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que resulta más efectivo? Es la prevención general positiva. La prevención general positiva. ¿Qué cosa significa la prevención general positiva?
La prevención general positiva significa, digamos, que usted le va a decir, digamos, que usted va a ganar, que la persona va a ganar si cumple la ley, va a ganar, ¿ya? Va a ganar. ¿Ya? Entonces, uno dice, caramba, voy a ganar. Claro, va a ganar. Si cumple la ley, va a ganar usted. Entonces, y por ejemplo, un tema de prevención general positiva, claro, digamos, hay otros también, pero claro, podría ser, por ejemplo, la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, ese delincuente dice, bueno, yo he cometido un delito, ¿no? Efectivamente he cometido un delito, pero ¿sabe qué? Quiero mostrar mi fidelidad al sistema, ¿no es cierto? Y yo voy a decir quién es el capo del capo de este asunto, ¿no? Digamos, de este grupo, digamos, que tiene el objetivo de cometer muchos delitos, ¿no? ¿Quién es el capo de la mafia? ¿No? Entonces, el fiscal le va a decir, ¿usted conoce? Sí, lo conozco. Allá, caramba, usted lo conoce. Entonces el fiscal dice, pues, oye, usted me ahorra enormemente, porque si yo capturo al jefe de la mafia, me destrozo todo ese edificio, digamos, criminal. Entonces usted me está, digamos, ofreciendo algo importante. Entonces el delincuente va a decir, ya, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿No? Le va a decir, ¿no? ¿Pero cómo es? ¿No? Entonces el fiscal va a tener que ser muy inteligente y va a decir, bueno, mire, dependiendo de lo que usted me dé, yo le puedo incluso hasta, de repente, exonerar, incluso hasta premiar más allá. Es decir, ni siquiera lo voy a condenar, incluso lo voy a mandar al extranjero, le voy a cambiar de identidad, le voy a dar un presupuesto incluso para que usted se vaya al extranjero y pueda vivir ahí tranquilamente. Por ejemplo, ¿no? Porque puede decir él, yo le doy ese dato y ¿qué pasa si al día siguiente me matan? ¿No? Entonces, pero fíjese cómo ese delincuente va a ver que cumplir con la ley es un buen negocio. ¿Ya? Cumplir con la ley es un buen negocio. Y eso no vayan a pensar que solamente ahí se aplica. Yo me acuerdo una vez, yo trabajaba en el Poder Judicial y el administrador me dijo, ¿no? Porque él sabía que yo también implemento políticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces me dijo, doctor, ¿sabe qué? Mire, ya hemos sancionado a las personas, hemos sancionado porque no se ponen, digamos, los guantes, en algunos lugares no se ponen los cascos, o a veces, digamos, cometen algunos problemas que pueden afectar su salud. Ya le hemos sancionado, pero no cumple con la norma de ingresos. Ya, entonces usted está actuando mal. Dice, usted le está actuando con la prevención general negativa, es decir, le está poniendo el temor y el miedo por él. No, eso no le va a hacer efectivo. Entonces, ¿cómo actúa, doctor? Yo le tengo que sancionar, porque si no es la única forma. No, de que así no va a actuar. Lo que usted tiene que pensar es de que el señor, el personal, tiene que saber que si cumple la ley, va a ganar. Va a ganar. Entonces tengo que decirle que va a ganar. Claro, no le vaya usted al temor, si no le diga que eso, con el cumplimiento de la ley, va a ganar ese trabajo. Caramba, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, le puede usted decir, ¿no? Mire, si, digamos, usted se pone, vamos a subir el casco, no sé, es un trabajador que labora en un lugar muy peligroso, sus hijos lo van a esperar en su casa tranquilamente. Porque efectivamente hay lugares en donde las personas pueden perder la vida. Y de hecho hay muchos accidentes de trabajo en el Perú, muchos accidentes. Y no vaya a pensar que solamente hay accidentes de trabajo en construcción civil, no vaya a pensar hasta en oficinas ahí, en oficinas. ¿Ya? Porque a veces uno va pasando y mira, pues, ¿no? Que hay un cordón y uno se pasa nomás así, ¿no? Nunca puede pasar. Pero un día no se da cuenta y tal vez está con el zapato mojado y lo pisa y se electrocuta. Y se le electrocuta y se salta y se golpea la cabeza y ocurren así cosas. Entonces uno dice, ¿pero por qué ocurrió eso? Obviamente, pues, porque esa persona no fue premiada. ¿No? Esa persona, si lo hubiese hecho
Por ejemplo, si la empresa le dice, señor, si usted detecta, digamos, algún, digamos, hecho o situación que puede, digamos, poner en peligro a la empresa, nosotros le damos un premio. Si esa persona pues dice, caramba, si yo detecto eso, muy bien, ¿sabe qué, señor? Acá yo veo de que acá falta ponerle tal cosa. Ya, excelente. Una carta de felicitación para ver detectado. Entonces, los incas trabajaron muy bien eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama reciprocidad. Así de simple. Los incas trabajaron así. ¿Ustedes creen que por qué en menos de 100 años, los incas tuvieron, digamos, un imperio grandísimo? ¿Por qué creen? Usted dirá, porque lo sometieron y digamos, lo asesinaron. No. También seguramente han ejercido cierta presión, pero ellos utilizaron mucho la reciprocidad. Y eso está ahí, se le dice los libros de María Rostrovsky, de Franklin Pease, ahí está clarísimo. ¿Cómo era esto? Iban ellos y para conquistar un pueblo le decían, bueno, miren, nosotros queremos someternos a ustedes. Caramba. Pero miren, sus liderazgos se van a mantener. Si usted va a estar subordinado a nuestro poder, pero ustedes van a seguir siendo líderes, es decir, no descabezaron los liderazgos regionales. Y también le decía, y les vamos a dar alimentos. ¿Ya? Si ustedes van a tener comida, si no van a tener, digamos, limitaciones para tener alimentos para dar a sus digamos, a las personas que están ahí, ¿no? Entonces, fíjese, sometían, pero a cambio de ese sometimiento daban, digamos, víveres y mantenían los liderazgos. Obviamente podían, digamos, lograr grandes imperios, grandes, digamos, sometimientos de varias, digamos, colectividades. Eso se llama, digamos, la reciprocidad, que poco se aplica en nuestro sistema. En realidad, poco se aplica en nuestro sistema. ¿Ya? Es importante la reciprocidad. Entonces, en nuestro sistema también, entonces, los abogados que están patrocinando tienen que utilizar mucho el tema de la reciprocidad. ¿Por qué? Porque un proceso judicial también está sujeto a esa reciprocidad. ¿Usted cree que los jueces, los fiscales, digamos, no quieren tener, digamos, que un proceso acabe rápidamente? No quieren. En realidad, para un juez, para un fiscal, para un policía, quiere que ese proceso se acabe rápidamente. ¿No han visto que los policías, ¿no? Cuando hay un choque, es, bueno, si ustedes se arreglan, ya no vamos a la policía, ¿no? Entonces, obviamente, las dos personas recíprocamente dicen, bueno, pues, ¿sabe qué? Ya, ¿cuánto me das por esta, ya tanto, ya correcto? Y se van tranquilos, ¿no? O sea, esa forma, quien está poniendo el estándar de justicia son esas personas, porque ellos son los titulares del derecho. Si el policía, ya, se acabó el asunto, esa no entra al sistema de justicia, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que, digamos, entonces que los conflictos sociales no se judicialicen. Ese es algo importante. Los conflictos sociales no tienen por qué judicializarse. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos y los ciudadanos tienen capacidad de negociar, de conciliar, de pactar y de transar. ¿Ya? Por eso es que, mire, un espacio poco advertido, y a veces, mire, ahí es importante de establecer esto. Los abogados y abogadas hemos perdido mucho espacio. ¿Ya? En seguridad y salud del trabajo, ¿sabe quiénes eran los primeros que establecieron todo el tema de política de seguridad y salud del trabajo? Los abogados. Las primeras tesis eran del siglo XIX. Las tesis de San Marcos, especialmente, eran sobre seguridad y salud del trabajo, incluso casi en las postrimerías del siglo XIX. Entonces, y eran abogados que hacían tesis justamente sobre ese tema. ¿Ya? Sin embargo, ¿ustedes creen de que, digamos, en muchas facultades de Derecho se
enseñan el derecho de seguridad y salud en el trabajo. No, no se enseña. No se enseña. ¿Ya? Se ha perdido. Entonces, ¿quiénes han, digamos, revalorado eso? Los ingenieros, los psicólogos, los médicos, ¿no es cierto?, han valorado eso. Entonces, usted ve, digamos, que cuando digamos, una empresa dice, bueno, ¿saben qué? Necesito que la seguridad y salud en el trabajo esté ok en mi empresa. No llaman al abogado, llaman al administrador, o llaman al psicólogo, o llaman al médico, o llaman al ingeniero, para ver, digamos, ¿no? Entonces, los abogados pocos son, digamos, llamados para este sistema. ¿Por qué? Y hemos perdido ese espacio. Igual hemos perdido también, ¿sabe qué? Espacio también, incluso en el nivel político. No estoy diciendo que eso sea malo, pero hemos perdido por algo será eso. Usted sabe que los congresistas antes, casi un 90% eran abogados, ¿no es cierto? Antes, los parlamentarios. Ahora, poquísimos son abogados. Claro, ustedes dirán, no, pero eso es parte de la democracia. No, ya sé, eso indudablemente. Le pregunto, ¿el delito de contaminación, transmisión de enfermedades, estaba en esta época de pandemia, está muy en boga, porque de alguna manera? Estas personas que podían dar sin boca, consumían licor en las calles, sí. Los profesores intervenían de su parte o su informe a la fiscalía, y ahora ya se sabe esa provisión. Entonces, esos procesados que están por ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Le van a sobreseer o seguirá su curso el trámite? ¿Qué opinión le merece eso? En realidad, mire, lo que pasa es que... Porque ya hay denuncia y hay formalización. Sí, claro. Se refiere, digamos, durante la pandemia, ¿no? Claro. Claro, pero en ese momento era un delito grave, ¿no? Porque de hecho, mire, más de 200.000 personas que hayan muerto no es poca cosa, ¿no? Y ocurría, digamos, ¿por qué esas muertes? Porque tal vez, digamos, había poco control sobre, digamos, las normas de seguridad y salud, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, no bien puestas las mascarillas. Sí, él podía contaminar o podía contaminarse también. Entonces, el Estado tenía que vigilar ambos, al que contamina y al que podía contaminarse. Eso se llama, ¿no es cierto?, de alguna manera un paternalismo jurídico. Paternalismo jurídico. Es decir, el Estado asume la responsabilidad de control para que esas personas no se contaminen. ¿Ya? Porque algunos dicen, no importa, yo si quiero muero. No, el Estado asume una responsabilidad incluso sobre esa persona. Sobre esa persona, eso se llama paternalismo jurídico. ¿No han visto ustedes de que si una persona se quiere suicidar, no es que digamos, si quiere suicidarse, muy bien, hágalo incluso le doy la facilidad, no se dice eso, sino el Estado tiene que controlar. ¿Por qué? Porque ese bien jurídico, que es vida, tiene que ser protegido, incluso aun cuando el titular mismo quiera, digamos, afectarse, ¿no? Entonces, en ese momento, usted hace referencia, es un delito gravísimo, ¿no? Entonces, obviamente, ahora ya no lo es, ¿no? Ya no tiene la misma letalidad, digamos, de antes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Estado también tiene que ser, digamos, consciente de eso, y tiene que haber un mecanismo de perdón, ¿no? Claro, es decir, digamos, es un proceso que esa persona, si sigue ahí y ya, digamos, pasó todo esto, o por lo menos ha bajado la intensidad de eso, pues el Estado tiene que ser magnánimo, ¿no? ¿Ya? El Estado tiene que ser magnánimo y seguramente va a haber un momento en que el Estado va a, digamos, a emitir alguna ley de amnistía, ¿no? De amnistía digamos, en favor de todas las personas que han, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, pero ahorita todavía, digamos, seguramente, como usted dice, estos procesos siguen en curso, ¿no? Y los jueces también tendrán que saber valorar las circunstancias. No es lo mismo, digamos, la repercusión de ese hecho, digamos, con la repercusión que eso puede afectar ahora, ¿no?
las circunstancias han cambiado, ¿no? Han cambiado. Entonces, yo creo que ese juez también tiene que, digamos, si que tiene que sentenciar, obviamente tendrá que hacerlo por los mínimos, ¿no? Si es que eso no afectó gravemente. Hay personas que efectivamente estaban contaminadas y sabiendo que estaban contaminadas, se iban, ¿no? Se iban y obviamente ese es un atentado grave, es decir, digamos que era casi como un asesinato, ¿no? Porque era evidente que esas personas, muchas de ellas, tenían pues el sistema inmunológico muy débil, ¿no? Y esas personas terminaban muertas en 2 o 3 días, ¿no? Entonces hay muchas personas que han, digamos, que han muerto porque tenían una poca, digamos, revisión, digamos, que han tenido, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo es que hemos abordado varios puntos, ¿no? Varios puntos desde varias esferas, ¿ya? Entonces, de ese, digamos, de ese comportamiento que tiene el abogado con su patrocinado, de esa confianza que debe haber, ¿no? De esa confianza. Ahora, es la confianza del abogado con su patrocinado, pero también es la confianza del sistema con el abogado y con el titular del derecho, ¿no? Tiene que haber una confianza. ¿El colaborador eficaz solamente puede colaborar una vez o varias veces? ¿Por qué? Sí, sí. Al inicio puede colaborar, incluso dice la norma, sin ser investigado. Sí. Puede colaborar siendo procesado. Puede colaborar después de la sentencia. Ya está bien, es un concepto, pero sí, podemos en un momento solamente, en este momento, antes de, o en la etapa correspondiente del proceso, o después de la sentencia. Pero solamente puede hacer una vez, o también 2 veces, o no sé, unidad de veces. A ver, mire. Quizás yo digo, esta persona sabe que fulano es el jefe. Bueno, le delato del jefe que es, está cometiendo latrocinios en el colegio de abogados de acá, se está llevando todas las arcas y también usa el teléfono, todo. Y después ya descubre, pues ahí lo procesan, y descubre que también no solamente el decano, sino el subdecano también quiero colaborar, que he descubierto que está la prueba, que el subdecano también hacía barbaridades. No pregunto, no sé qué, como está más al corriente de la literatura. A ver, mire. Puede ser. En realidad, digamos, cuando uno habla de colaboración eficaz, está bien, está hablando, ¿no es cierto?, que le está evitando al sistema de justicia, ¿no es cierto?, todo este trámite, ¿no? Este trámite que puede ser muy engorroso, ¿no? De utilizar de personal, de tiempo, presupuesto, una serie de situaciones. Entonces, yo creo que pueden haber varias situaciones en donde esa persona puede, digamos, ir colaborando, porque es parte de la reciprocidad, ¿no? Ahora, una cosa distinta es que él esconda información, ¿no? En la primera diga que efectivamente yo conocía a esta persona, ¿no? Pero ya sabía también que había otra persona, y a pesar que sabía, no lo dijo. Entonces, obviamente, si el fiscal descubre eso, ¿no es cierto?, que solamente, digamos, acusó a uno, porque era su enemigo, ¿no? Pero el otro, como era su amigo y que también formaba parte de la mafia, no lo dijo. Entonces, ese beneficio lo pierde, ¿no? Lo pierde, ¿no? Porque no está siendo fiel con el sistema. No es una confusión sincera, por decirlo de alguna manera. Claro, porque, digamos, a usted lo van a premiar, o a la persona que es colaboradora eficaz, lo van a premiar por esa fidelidad al sistema. ¿Ya? Pero si usted está engañando o está dando parcialmente la información, entonces no está siendo fiel al sistema. Entonces, ¿cómo es que, digamos, el sistema le va a premiar? ¿Ya? Entonces, al descubrirse eso, que sí sabía, entonces le quitan, digamos, los beneficios que se le había otorgado, ¿no? Porque en realidad es importante eso, ese hecho vuelve nuevamente al tema de la reciprocidad y vuelve también al tema de la prevención penal positiva. Es decir,
la prevención general positiva significa que yo me enrumbé en el camino, digamos, de lo correcto, ¿no? Es decir, estaba en lo incorrecto, ¿no es cierto? Pero ahora, digamos, a través de la reciprocidad, me enrumbé en el camino del correcto. Por eso se llama prevención general positiva. Es decir, me enrumbé. Es decir, logré, ¿no es cierto?, de ser una persona incorrecta, me he vuelto una persona correcta. El sistema me permitió eso. Es decir, y me dijo, oye, tú ganas con esto. Es decir, tú, ser correcto, pasa a ganar. Entonces ya gané. Pero si, digamos, me han premiado, pero después se ha descubierto que en realidad, digamos, parcialmente era correcto, ¿no es cierto? Y luego también seguía siendo incorrecto en otras cosas, entonces evidentemente el sistema pues no logró, ¿no es cierto?, el objetivo, porque esta persona, digamos, engañó al sistema, ¿no? Entonces, de eso tenemos que, digamos, entender, es decir, todos estos elementos, ahora estos elementos de la prevención general positiva, negativa, no hay que pensar que es de ahora, eso viene del siglo XIX, es decir, hay muchos autores que ya han trabajado ese hecho, la prevención general, incluso mire, se ha medido, es decir, digamos, han habido mecanismos, digamos, de mucho, no solamente en la época de los incas, sino también eso viene desde incluso del Código Ejemplar, es decir, siglo XVII antes de Cristo, imagínense, antes de Cristo, es decir, entonces se ha ido trabajando eso, ¿ya? Se ha ido trabajando, entonces obviamente ha ido evolucionando, ¿no? Y ha ido mejorando el sistema, ¿no? Entonces, miren, qué interesante es, digamos, la vinculación entonces, primeramente entre el abogado o la abogada y el cliente, y también de los dos con el sistema jurídico. ¿Ya? Con el sistema jurídico. Entonces, y tiene que ser una relación armoniosa, de tal manera de que el sistema funcione. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema político, uno dice, ¿no?, está en crisis, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema político no está funcionando, no está logrando armonizar, digamos, ¿no? Pero también puede ocurrir el sistema jurídico, el sistema judicial, por ejemplo, el sistema judicial también puede entrar en crisis. ¿Por qué? Porque no está resolviendo los grandes problemas, ¿ya? Y en realidad vamos a decir que el sistema judicial también está en crisis, ¿ya? Porque no está resolviendo los problemas, los grandes problemas de la sociedad. No lo está resolviendo, ¿ya? Ahora, ¿y por qué no lo está resolviendo? Porque así como hay informalidad, digamos, en el sistema laboral, también en la justicia hay mucha informalidad, en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, hay mucha informalidad, ¿no? Entonces, es necesario entonces que el sistema sea mucho más legitimado, es decir, que la gente confíe en el sistema, ¿no? Es decir, que sea un sistema mucho más eficaz, un sistema que, digamos, que más o menos uno pueda prever qué es lo que, digamos, va a ocurrir en ese caso, ¿no? Porque un sistema no, digamos, no tiene mucha, claro, no tiene mucha garantía si es que un día se sentencia de una forma A, al día siguiente de una forma B y de una forma C. Y ahora lo que sacó la señorita Barreto, al fiscal, que va a meter preso a X personas y ellos demostrarán su inocencia y eso es una barbaridad, pero bien grande, francamente. Sí, también eso. No es porque uno esté en pro de esto o de este grupo, sino porque para cualquier abogado mínimo de esto, pues, eso nos ha enseñado el derecho, que la carga de la prueba lo lleva el Ministerio Público. Ahora esta señorita ha dicho que la prueba lo lleva el acusado, el investigado, que es una, sí, o sea, que es un disparate, francamente, pucha, eso está mal. Sí. Ocurre, digamos, esas situaciones que van generando un poco... Pero lo peor de todo, disculpe, doctor, el corte, que ha sido aplaudido por ciertos sectores de la gran prensa y ciertos sectores de, ¿no? Mucho que francamente cualquiera sale a salir una disculpe que disparate que he dicho, me corrijo, debo corregir en ese sentido, ¿no?
pero ahí ha quedado muy mal, no solamente eso, toda la institución, ver. Sí, efectivamente. Inversión de la carrera de la prueba, es nueva institución para meter una tesis. Efectivamente. ¿No? Y creo que, bueno, esta conversación ha sido muy amena, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es que también como el Colegio de Abogados pueda, pues, digamos, ser ilustrativo para mejorar esa vinculación, ¿no? Esa vinculación profesional que sea no solamente eficiente, sino también eficaz, ¿no? Entonces, yo les agradezco a todos ustedes de haber venido y participado, y efectivamente ya el Colegio de Abogados irá abriendo con mucho más, digamos, permanencia en estos auditorios para que haya más concurrencia, ¿no? Y siempre el Colegio de Abogados está muy vinculado no solamente con los abogados y abogadas, sino con la sociedad civil en general, ¿no? El Colegio de Abogados es digamos, es incluso, como siempre se dice, ha existido antes de la República. Es decir, el Colegio de Abogados viene antes de la República. Es decir, imagínense lo antiguo que es nuestro colegio, este ilustre colegio de abogados, ¿ya? Y siempre, digamos, le vamos a dar la bienvenida a todos ustedes, porque esta es su casa de todos ustedes, ¿no? Es la casa de todas las personas. Es la casa, digamos, de los abogados que siempre están velando porque, digamos, la justicia sea la mejor, de la mejor forma para todos y para todas, ¿ya? Muchas gracias.